Llegamos a la exposición de la palabra del Señor y este pasaje que acabamos de leer en esta introducción de la lectura nos presenta la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Eso ya lo comentamos. Y cada uno de los evangelios, mis hermanos, dedica mucho espacio, casi un tercio de cada evangelio, a la biografía de Jesús en esta última semana. Inclusive Juan, desde la mitad de su evangelio hasta el final, habla de estos últimos 7 días. Y este es uno de los 3 eventos que se hablan, que se exponen en relación a los 4 evangelios, que es la entrada triunfal, la resurrección de Jesucristo y la alimentación de los 5,000. Esos son los 3 eventos que los 4 evangelios lo mencionan. Y son importantes, por eso los evangelistas lo mencionan. ¿Qué vamos a ver aquí? Bueno, pues vemos al Señor que estaba a punto de hacer algo que no había hecho antes, inclusive que había prohibido que alguien lo hiciera o que hablaran de él. Él estaba a punto de hacer una demostración pública en su honor como rey. Y aquí es donde tomamos el título de esta predicación. Jesús se presenta en Jerusalén como el Mesías prometido. Jesús es el Rey de Reyes. Y eso es verdad. Pero lo que queremos ver en esta predicación es sus implicaciones para este tiempo, para nosotros. Porque vamos a observar que en realidad las personas que recibían a este rey realmente no entendieron quién era este rey o qué clase de rey era el que entraba. Este pasaje, esta historia, se conoce como el Domingo de Ramos. Y mientras Jesús se acercaba, de una manera resumida a lo que ya leímos en la Escritura, mientras Jesús se acercaba lentamente a la puerta de la ciudad, las multitudes agitaban ramos y gritaban alabanzas. Ellas a su manera reconocían a Jesús como el Mesías. Inclusive decían textos del Antiguo Testamento como bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando Jesús entra en Jerusalén, va directamente al templo. Ese es otro dato, otra cosa que podemos observar. Él no va a la fortaleza Antonia, que también estaba ahí, ni tampoco va al palacio de Herodes. El poder secular no es una preocupación para Jesús, para el Mesías de Israel en ese momento. Al escoger él ir directamente al templo en Jerusalén, muestra su interés primordial, es religioso. Jesús está interesado en la fe de Israel como pueblo de Dios, no en el destino de Israel como nación. Y eso inclusive lo vemos al principio de los Hechos de los Apóstoles, en una pregunta que le hacen a Jesús. Y así como pasó ese domingo, Jesús sigue interesado en la fe de su pueblo, en la fe de la iglesia. Al entrar a la ciudad de Jerusalén, al final en el versículo 11 podemos ver que Jesús observó todo. Y ahí es donde vamos a resumir, al final vamos a concluir. Después de haber hecho una evaluación, Jesús sale de la ciudad, pero va a volver al siguiente día. Esto es lo que vamos a estar compartiendo, todo este pasaje. Lo quise decir en este contexto para que podamos tener una idea de lo que vamos a estar hablando. Y vamos a empezar con el primer punto, mis hermanos, que espero que esta predicación caiga en buena tierra y dé mucho fruto para la gloria del Señor. Primer punto, Jesús es el Rey y todo está bajo su control. Y eso lo podemos ver, observar en el versículo 1 al versículo 6 de Marcos 11. Y voy a darle lectura otra vez voy a darle lectura del 1 al 6, por favor. Sígame con su vista ahí. Dice, cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traerlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso?
Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y uno de los que estaba allí le dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús le había mandado y los dejaron. Podemos ver en esta porción de la Escritura, podemos ver después de un largo viaje hacia Jerusalén con Jesús y sus discípulos, todos los que seguían a Jesús, llegaron a este monte de los olivos, muy conocido también este lugar. Y Jesús ahí envía a dos de sus discípulos desde Betania. Betania es donde estaba Lázaro, que había resucitado. Inclusive mucha gente de los que estaba con Lázaro, al escuchar que Jesús iba a venir, se vinieron de morboso para ver quién había resucitado a Lázaro. Y había una aldea enfrente, como a unos 3 kilómetros, y los envió para buscar un pollino. Un pollino, mis hermanos, no vayan a creer que es un pollo grande. No. Es un pollino, es una bestia de carga doméstica. Es un macho más pequeño que un caballo. Este es el pollino, ¿no? Para que nadie tenga duda. Y les dice a estos discípulos que lo traigan con ellos. Jesús da esta orden a sus discípulos y les dice que si los propietarios se oponen a prestar ese pollino, bueno, ellos deben de responder de la siguiente manera: el Señor lo necesita y luego lo devolverá o lo va a regresar. El Señor lo necesita. Ahora, aquí una pregunta: ¿el Señor necesita de nosotros, de los hombres? ¿El Señor necesita de estos animales? Bueno, Él nos invita en este reino a participar en la extensión del reino de Cristo Jesús. Él es dueño de todo y es el Señor, el Rey de Reyes que entró ese domingo de Ramos a Jerusalén. Es el dueño de todo y Él es el Señor. Solamente basta con decir: el Señor lo necesita. Es necesario entender que el Señor tiene control de todo, tiene control de las personas, pero también le da la responsabilidad a la persona de responder de una manera positiva a lo que Él pide, demanda de cada uno de nosotros. Nos invita a participar y eso es un privilegio, participar en la obra del Señor. Pero también podemos ver aquí en este asunto, en este texto, la humildad de Cristo Jesús, la humildad de Jesús. Jesús, a pesar de ser el Rey de Reyes, sin embargo, tuvo la necesidad de pedir prestado un pollino. Tuvo la necesidad. Y en realidad, mis hermanos, si analizamos bien la vida de Jesús, podemos ver que Jesús muchas veces pidió cosas prestadas. Muchas veces Él atravesaba el mar en barcas que eran prestadas. En esta ocasión pidió prestado este pollino para poder entrar en Jerusalén. También cuando lo crucificaron, la cruz no era para Él, era para Barrabás, y fue prestado esa cruz. También podemos ver que la tumba donde fue sepultado no era para Él, fue prestada de alguien. Así que el Rey de Reyes y el Señor de Señores se despojó de todo por amor a nosotros, por amor a ti y por amor a mí. Ahora, quiero que se imaginen tantito el asunto de los discípulos al ir a encontrar, a ir a una ciudad, a un poblado, para buscar a este pollino, a este asno. Ahora vamos a tratar de hacerlo a nuestro tiempo para poder comprender un poquito mejor este detalle, que aunque es un detalle muy incidental, tiene mucho que decirnos acerca de la soberanía de Dios, acerca de que Dios tiene el control de todo. Vamos a ver esto con este ejemplo. Imagínate tú que vas a un lugar o que te mandan a ir por una bicicleta.
Yo sé que en este tiempo, bueno, no me marcas con un WhatsApp y le mandas un mensaje y le dices, ¿sabes qué? Van a pasar por la bicicleta y ya la persona va y dice, bueno, vengo por la bicicleta. Pero en aquel tiempo no había WhatsApp ni había celular. Así que van ellos ahí a pedir este burro y lo encuentran como Jesús lo dijo. Lo encuentran ahí. Y no solamente lo encuentran como Jesús lo dijo, también las personas le preguntan a los discípulos cómo Jesús les había dicho. Aquí podemos ver que Jesús tiene el control de todo. Por eso en este primer punto le he puesto: Jesús es el Rey y Él es el Rey y todo está bajo su control. Podemos ver en todos los evangelios, podemos ver que Jesús siempre es soberano y tiene el control de todo. Podemos ver esto y debemos de glorificar a Dios por eso. Dios siempre está previniendo todo, su previsión, su gracia preveniente, su soberanía absoluta, podemos ver en este pasaje. Alguien puede preguntarse, y sobre todo los niños a veces hacen estas preguntas: ¿cómo Jesús sabía que el burro iba a estar atado allí? Bueno, para empezar, quiero decir que Jesús sabe dónde están todos los burros. O sea, cualquier pollino, cualquier señor sabe dónde está cada uno de nosotros, cada persona. Él conoce todo y Él es soberano. Él también sabe la condición de esta familia que tenía el burro. Y que otra cosa más en este pasaje, no era normal poner un burro en ese tiempo afuera. Imagínate con el ejemplo de la bicicleta. No vas a dejar una bicicleta fuera de tu casa ahí, ¿sí? Amarrada, porque pues se lo van a robar. No era común dejar un burro atado ahí en la entrada. Normalmente siempre estaba en la parte de atrás, en el patio de atrás. Pero podemos ver aquí que Jesús tiene el control de todo y sabe todo. Él es soberano, Él es humilde, que necesita algo y lo pide. Y esta familia entiende que el Señor lo necesita. Y quiero que estés pendiente de esa palabra Señor, porque Señor implica que Él es el amo, Él es el dueño, Él manda. Y debemos someternos a Él. Al final vamos a concluir con este asunto del sometimiento. Pero punto 2, aparte de que Jesús es el Rey y está todo bajo su control, Jesús es el Rey y también recibe alabanzas. Y eso podemos verlo del versículo 7 al versículo 11. Permíteme leerlo una vez más, por favor. Y dice la escritura: y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Bueno, eso lo vamos a ver al final, este versículo 11. Los discípulos, mis hermanos, y la multitud usaban mantos y ramas en un intento de proporcionar un atuendo real a esta entrada en alfombra roja para Jesús en esta ciudad muy conocida, la ciudad de Jerusalén, la ciudad real, la ciudad de David. También podemos ver cómo estaba la algarabía de la gente. Había mucha gente ahí. Pero una pregunta: ¿qué pensaron los romanos? Porque los romanos estaban ahí cuidando todas esas fiestas con un montonal de gente. ¿Qué pensaron los romanos al observar esta demostración festiva acerca de esta entrada de Jesús? Bueno, los romanos eran expertos en desfiles y eventos públicos. Hacían una fiesta grande. Nosotros hemos llamado a la tradición evangélica cristiana, ha llamado a este evento la entrada triunfal.
pero ningún romano de ese tiempo hubiera usado ese término. ¿Por qué? Porque el triunfo romano, el triunfo oficial de Roma, era en verdad algo grande, muy grande. Cuando un general romano, esto la historia lo marca, cuando un general romano regresaba, a Roma, después de terminar la conquista de algún enemigo, le recibían con un magnífico desfile oficial. Y en este desfile exhibía sus trofeos de la guerra. Exhibía a los prisioneros ilustres que había capturado. El general victorioso iba en un carruaje dorado. Los sacerdotes de Roma quemaban incienso a su honor y la gente gritaba el nombre de este general y lo elogiaba. El desfile terminaba en el estadio en donde se divertía al pueblo con un espectáculo donde los prisioneros luchaban con grandes bestias salvajes. Ese era la fiesta de un triunfo, la entrada triunfal de un general romano. La entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo no fue nada parecida. Pero en esta semana fue el comienzo de su triunfo y va a terminar con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cristo triunfó, murió y resucitó, y Él es el Rey ungido de Dios y es el Salvador. Pero esta conquista sería espiritual. No sería militar, algo que el pueblo no comprendía, inclusive sus discípulos no entendieron hasta después de la resurrección, nos dice el Evangelio de Juan. Jesús no fue como Hitler, que entró al país vecino pisoteándolo. No fue así nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo no fue como ninguno de los conquistadores que ha habido en la historia. El Señor Jesucristo no entró a Jerusalén como un dictador para aplastar a los opresores, a la resistencia. No, sino que entró como un rey que asume la posición de siervo y que da su vida en rescate por muchos, como Marcos lo menciona anteriormente. Dice Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Nuestro Señor Jesucristo es esa clase de rey. Un general romano, fíjate bien, tenía que matar por lo menos a 5,000 soldados enemigos para merecer un triunfo y para merecer un festejo, una entrada triunfal. Pero en pocas semanas nuestro Señor Jesucristo con el Evangelio conquistaría a unos 5,000 judíos y transformaría sus vidas, y después seguiría conquistando más y más corazones. Esto lo puede decir todo el libro de los Hechos de los apóstoles, los Hechos del Espíritu Santo. Podemos ver la conquista espiritual de nuestro Rey de Reyes, Cristo Jesús. El triunfo de Cristo sería la victoria del amor sobre el odio, de la verdad sobre el error y de la vida sobre la muerte. Fíjate bien lo que dice el versículo 9 al principio. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces. ¿Cuántas personas habría en esa multitud? ¿Cuántas personas habrían en Jerusalén en esta fiesta de la Pascua? Algunos estudiosos han dicho que había cerca de 2 millones de personas. Imagínate en una ciudad con 2 millones de personas, imagínate la algarabía. Ahora, ¿cómo hacen este cálculo? Bueno, hacen este cálculo de acuerdo a los sacrificios que se ofrecían por las familias, y eran miles de sacrificios que se ofrecían en ese tiempo y en el templo. Y si eran 10,000 sacrificios o 50,000 sacrificios, de ahí hacían una fórmula matemática y salía aproximadamente 2 millones de personas. Estos sacrificios no quitaban los pecados. Solamente quita el pecado el Cordero de Dios.
El que entró en Jerusalén en ese domingo es el único que puede quitar el pecado y limpiarnos de toda maldad. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo dijo Juan. Así que, mis hermanos, mis hermanas, esta es la entrada triunfal de Jesús. Jesús se sienta en este pollino y Jesús tiene en mente Zacarías 9:9. Fíjate bien, usé Marcos porque Marcos es el evangelio que está escrito para los romanos, para los gentiles. Y no tiene muchas citas como Mateo. Mateo siempre es y esto sucedió porque fue escrito así. Pero Marcos no hace eso. Pero ahí en el texto que vamos a ver ahorita, en Marcos, usa la misma cita de Zacarías 9:9. Antes de pasar a la cita, la multitud gritaba y proclamaba que Cristo, que el Hijo de David, estaba entrando. Esta profecía, hacía 500 años antes de Cristo que fue escrita esta profecía. Y estas personas judías sabían esta profecía. Y ellos consideraban que era el Mesías, pero no entendían qué tipo de Mesías era Jesús. Jesús, al entrar en Jerusalén y al pedir este pollino, él tenía en mente la profecía de Zacarías 9:9, porque Cristo Jesús iba a cumplir los planes eternos de Dios. ¿Qué dice Zacarías 9:9? Voy a leerla en una versión, espero que no sea muy diferente. Dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Eso es lo que tenía en mente Jesús. Jesús, como sabe todo, controla todo, tiene una soberanía, él es soberano. Él dijo: necesito este pollino para cumplir. Y fue la primera vez que él abiertamente se declara como el hijo de David. Los judíos entendían perfectamente esto. Posiblemente los romanos no, pero los judíos sí entendían que Jesús era el Mesías. Pero lo que no entendían, qué clase de Mesías era. Eso es donde estaban mal. Sus motivaciones eran incorrectas. Jesús se presenta como un Mesías prometido. Los discípulos y la multitud gritaban, mis hermanos. Imagínate cuántos miles y miles de personas estaban ahí. ¿Cuántos? Los que iban delante y los que iban detrás. Eran miles y miles de personas. Jesús entró en este pollino y entendieron perfectamente toda la muchedumbre, la multitud, y pusieron todas estas ramas, todas estas palmas, todos estos tapos ahí para que pasara Jesús. Jesús es proclamado Hijo de David. Vamos a ver lo que nos dice el versículo 9 en Marcos. Vamos a Marcos 11:9. Y dice: y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, y bendito el reino de nuestro padre David, que viene. Hosana en las alturas. ¿Qué quiere decir Hosana? Hosana significa: sálvanos ahora, o te pedimos, te rogamos que nos salves. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Es el representante de Dios, va a llegar con la autoridad de Dios y va a ser reconocido como el Mesías prometido. Y esto está en el Salmo 118. Ellos sabían muy bien, ellos habían cantado por siglos esos salmos, habían cantado, y ahora ven al Hijo de Dios entrando con este pollino y con toda la multitud, y dicen: esa es la profecía. Es lo que estaba escrito. Ellos entendían perfectamente, pero vuelvo a aclarar, ellos pensaban en otra clase de Mesías. Jesús no los detiene, no les impide que ellos canten esto, digan esto. Él estaba afirmando, Jesús estaba permitiendo y afirmando su majestad como hijo, como el Hijo de David.
bendito el reino de nuestro padre David que viene. Ellos pensaban, esta multitud pensaba que el reino estaba por ser establecido y que Cristo iba a entrar a Jerusalén, derrocar a los romanos y sentarse en el trono de David. Y al final dice, Hosana en las alturas. Si vemos este orden de los versículos, si vemos este orden, podemos ver que unos iban delante diciendo una cosa y los otros que iban detrás estaban cantando la otra frase del versículo. Era una forma antifonal, se le llama. Pero tenían un concepto erróneo, incorrecto de Jesús. Y vamos a aclararlo porque tal parece que hoy en día tenemos el mismo problema. Pensamos en un Jesús que no existe en la Biblia. El Jesús que dice la Biblia es totalmente diferente a lo que estos hombres, esta multitud, clamaba. Entre la gente, el concepto de este Mesías era incorrecto. Incluso los discípulos no entendían la naturaleza de su misión. Pedro le había dicho que no le aconteciera la muerte. Sí, Judas lo había traicionado. O sea, ellos no entendían quién era, cuál era la misión de Cristo Jesús. No podían conciliar a un Mesías sufriente. Ellos querían a uno que conquistara a Roma, a los romanos. Y era claro lo que ellos querían. Ellos querían un caudillo ahí. Ahora, si vemos cuántos miles de personas estaban recibiendo a Jesús, y si en la mente de Jesús quisiera dar un golpe de estado, este era el escenario perfecto para derrotar a los romanos. Pero Jesús no venía como ese libertador que ellos esperaban. Pasaron 6 días después que esta gente que gritaba, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, después gritaban, crucificarle, crucificarle. ¿Por qué? ¿Por qué ese cambio? Bueno, porque este rey de reyes, Jesús, no cumplió sus expectativas de libertador. No las cumplió. Jesús no era el tipo de Mesías que ellos estaban esperando. Ellos esperaban a un líder político que los librara del yugo opresor de Roma. Quizá cuando ellos hablaban aquí, cantaban, quizá el pueblo implícitamente quería decir, sálvanos, sálvanos, te pedimos de nuestros opresores romanos. Pero pasaron los días y se dieron cuenta que Él no venía a pisotear a sus enemigos. Él venía, este rey de reyes, venía a morir por los pecadores. Cristo, en vez de atacar a los romanos, atacó a la religión vacía y ritualista que tenían estos judíos. Eso lo podemos ver en el contexto que sigue. Después del versículo 11, versículo 12 en general y todo el capítulo 11, podemos ver cómo Jesús maldice a la higuera. Y la higuera es un tipo del pueblo de Israel. Y Jesús viene y purifica al templo, aventando a todos los cambistas. Habían hecho una cueva de ladrones, dice. Él quería purificar la religión. Él deseaba transformar a este pueblo. Pero este pueblo lo desechó, a los suyos vino y no le recibieron. Pero si tú y yo le hemos recibido en nuestro corazón como Señor y Salvador, entonces somos su pueblo, el nuevo Israel. Y debemos de ver esta historia para no cometer los mismos errores que este pueblo, que era su pueblo, cometieron. Su distorsión de quién es el Mesías, de quién es este rey de reyes. El Mesías que esperaban era alguien que pudiera alimentar a las multitudes con pocos panes. Eso es lo que esperaban ellos. Esperaban a alguien que les diera todo. Eso es lo que esperaban. No a alguien que pudiera morir por ellos para hacer la paz entre Dios y los hombres. Ellos no esperaban eso, no querían eso.
Ahora nos vamos al tercer punto. Aparte, mi hermano y mi hermana, mi amiga, mi amigo que nos ves y que nos escuchas, Jesús es el Rey y tiene todo el control, todo está bajo su control. Jesús es el Rey y recibe alabanzas, aunque con motivaciones incorrectas. Ahora podemos ver que Jesús es el Rey que mira todas las cosas. El versículo 11 lo dice muy claro y nos llama la atención por la forma de redactar la redacción de Marcos. Dice, y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Él miró todas las cosas. Él entró al templo y mira todo a su alrededor. Y como ya era noche, se vuelve a Betania, donde estaban, o más bien con sus discípulos. Ahí se vuelve, ahí tenía conocidos. Si vemos este versículo, podemos decir, bueno, pues ya entró Jesús, se fue, al otro día va a volver a regresar, el lunes vuelve a regresar. Pero Lucas nos dice algo diferente y que nos ayuda a entender el corazón de este Rey de Reyes. Lucas 19, 41, 44, la versión puede variar, así que chéquenlo por favor. Dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Cristo lloró, mi hermano y mi hermana. Cristo sabe todo de ti y de mí. Cristo llora cuando tú y yo proclamamos que Él es el Mesías, proclamamos que es el Señor, pero no hay una transformación en nuestra vida. Cristo lloró en esta ocasión. Supo todo lo que estaba en el corazón de los judíos. Supo que no entendían esa paz que Él ofrecía entre Dios y los hombres. Estaba encubierto a sus ojos. Él conocía la dureza de sus corazones de estas personas. Y Él hoy también conoce la dureza de nuestro corazón. Por favor, ven a Cristo. Sé obediente al llamado de Cristo. Él conoce todo. Él conocía la incredulidad de estos judíos. Él sabía de la falsa adoración. Cristo lloró por todo esto. Mi hermano y mi hermana y amigo que nos ves y amiga que escuchas, Cristo sabe todo de ti. Y Cristo te llama para que vengas a Él y lo recibas como el Rey de Reyes, que entre a tu corazón. Él es lo que desea. Él vino a eso. Pero también quiero que sepas que Él conoce también la dureza del corazón. Él sabe cuando hay incredulidad. Debemos tener cuidado porque hay una advertencia. Y fíjate lo que dice la advertencia en los versículos 43 en adelante de este Lucas 19. Y lo voy a leer. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Observa bien, en el año 70, después de Cristo, vinieron y destruyeron esta ciudad de Jerusalén. Esta ciudad que recibía a Cristo, esta ciudad que había algarabía, que había alabanzas, que entraba y que en un momento de efervescencia, de emoción, le adoraban. No bastó, porque Él sabía que había falsedad. Mi hermano y mi hermana, Dios toca nuestro corazón y Él desea entrar en tu corazón y poder hacer morada ahí. La multitud
regresando a este pasaje, la multitud en Marcos 11, esa multitud de ese domingo, aunque fue una manifestación popular, era lo más superficial, era superficial nada más, por encimita. Ellos gritaban después de 5 días, gritaban, crucificarle, crucificarle. Eso fue el viernes. Jesús no se fió de este fervor popular, especialmente cuando el fervor popular está basado en una ignorancia de quién es Cristo Jesús y de quién es Jesús, quién es este Rey de Reyes, o cuando se deja llevar por un efecto psicológico, emocional de una multitud. Estos le llaman dinámicas de grupo. Hay que tener cuidado con todo eso. El fervor popular es solo temporal y superficial, porque cualquier presión que venga después, contrario a este fervor, hará cambiar de opinión a cualquier persona. Vámonos a las conclusiones, mis hermanos. El título de este sermón, lo vuelvo a repetir, Jesús es el Rey de Reyes. Pero, ¿qué implicaciones tiene para nosotros si consideramos que es el Rey de Reyes que Él mismo dice que es, no lo que nosotros pensamos que es? La primera conclusión, Jesús es el Rey. ¿Entendemos qué clase de Rey es nuestro Señor Jesús? Porque se puede decir, hay personas que dicen que Jesús es el Señor, pero no tener en tu corazón a Jesús como Señor. Se puede cantar alabanzas a Jesús como Rey. Se puede cantar alabanzas a Cristo como Rey y sin tener a Cristo en nuestro corazón como Rey. Se puede hacer eso. Hay quienes dijeron que personas cantan en el templo, Jesús es mi Rey soberano. Pero en el resto de la semana ellos están cantando y sigo siendo el Rey. Y no puede hacer eso. Jesús es el Rey no solamente el domingo, Jesús es el Rey por todos los años, todos los días y por la eternidad. De acuerdo a las profecías del Antiguo Testamento, Jesús era el Hijo de David. Pero la mayoría de las personas de estas multitudes que alababan a Jesús como Mesías no entendieron qué clase de Rey era Jesús, ni qué tipo de reino venía a implantar a esta tierra. Aquel que sufrió triunfante en Jerusalén, aquel que entró, triunfante en Jerusalén, el viernes es clavado en un madero entre el oscuro del cielo y una tierra manchada por su sangre. ¿Entendemos qué clase de Rey es nuestro Señor Jesucristo? Segunda conclusión. Jesús entró en Jerusalén de una manera humilde, porque Jesús vendrá por segunda vez. Pero no nos engañemos. En Zacarías vemos que él dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu Rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hija de asna. Pero en Apocalipsis 19, versículo 11 al 16, fíjate bien lo que dice, y posiblemente la versión va a variar. Entonces vi el cielo abierto, es cuando Cristo viene por segunda vez, y había un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. En su cabeza tenía muchas diademas y tenía escrito un nombre que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es la Palabra de Dios. Los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, lo seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios
Todopoderoso. En su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: de Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo vino ya de una manera humilde en un asno, pero Él vendrá por segunda vez en un caballo blanco, triunfante, con una espada, con todo su ejército. Él vendrá. No nos engañemos, por favor. Tercera conclusión. Jesús, como Rey, murió para hacer la paz entre los hombres y Dios. No hay otro mediador, solamente Cristo Jesús. Jesús, como Rey, hoy nos confronta con nuestro pecado. Cristo te confronta con tu pecado, me confronta con mi pecado y nos llama al arrepentimiento y a la salvación por la fe. Jesús es el Rey de Reyes, de gracia y de perdón. No es un rey que va a encajar con nuestras expectativas mundanas. Hay gente que desea controlar a Cristo, manipular a Cristo y tener un Cristo que solamente existe en su mente. Ellos ven a Cristo como si fuera un Aladino. Y a la Biblia lo ven como si fuera la lámpara. Nada más frotarla y entonces va a salir aquel que le va a conceder todos sus deseos. Piensan que Jesús puede satisfacer todas aquellas cosas que desean de manera egoísta. Ellos consideran a Jesús que su trabajo de Jesús es cumplirle todos sus caprichos, todos sus deseos y todos sus anhelos de este corazón que es engañoso. Dicen muchos, ven a Cristo y se van a acabar todos tus problemas. Mi hermano y mi hermana, este texto nos dice que Cristo no es esa clase de rey que el pueblo judío buscaba y que anhelaba. El pueblo judío buscaba un libertador, el pueblo judío buscaba a alguien que derrotara a sus enemigos. Este no es la clase de rey que es Cristo Jesús. Cristo es el rey que vino a morir por ti y por mí, y que vino a pagar nuestra deuda con su sangre preciosa. Él es el Rey que vino a liberarnos de las garras del pecado y a transformar nuestros corazones egocéntricos en corazones sometidos a Dios. Y vamos a la última conclusión, a la cuarta conclusión. Jesús como Rey exige sometimiento a su persona. Muchos que estaban ese domingo de entrada triunfal de Jesús, esa gran multitud que estaba aclamándole como rey, a pocos estaban dispuestos a someterse a su autoridad. Cristo es el dueño de todo lo que tú tienes y de todo lo que yo tengo. Él es el dueño. Y de todo lo que somos, Él es el dueño. Y en este tema, y mucho ojo aquí, mis hermanos, hemos estado viendo una serie de predicaciones. Hoy le hemos parado un poquito por esta semana, pero estamos viendo esta serie de predicaciones que le hemos titulado Familias Transformadas, Iglesias Poderosas. Necesitamos ser familias que se sometan a este Rey de Reyes, porque Él es el Señor y nosotros somos sus siervos. Debemos obedecer todos sus mandamientos. Sus mandamientos no son gravosos. Cuidemos de no estar viviendo una religión vacía, aclamando a Jesús como Rey, cantándole a Él como Rey, celebrando todo lo que de manera ritual hacemos, pero que sean solamente ritos vacíos, religión vacía, sin un genuino sometimiento a su voluntad, porque Él es el Rey de Reyes. Cristo es el Señor y Cristo es nuestro Salvador. Un último comentario sobre este sometimiento, y lo voy a decir de manera chusca, pero tiene sus verdades. Seamos como ese pollino, como ese burro, o los burros que el Señor necesita.
No pensemos por algún momento que este burro que iba donde Cristo montó, pensó que los mantos y todas las palmas y todo lo que ponían eran por el burro. Eso sería trágico. Muchas veces pensamos, y sobre todo cuando estamos bien comprometidos con el Señor y cuando Dios nos bendice con un ministerio próspero, muchas veces podemos llegar a pensar que es por nosotros. Eso sería igual a pensar que el burro pensó que esas palmas y esos mantos eran por él. No eran por él. Seamos pollinos sobre el cual Cristo cabalga en este mundo. Y démosles la gloria a Él, sometiéndonos a Él. Seamos burros fieles. Cumplamos el propósito para lo que el Señor nos ha llamado. Y siguiendo la analogía de este burro, seamos burros donde proclamemos que Cristo es el Señor en este mundo y donde nuestro Señor va encima de nosotros. Nosotros cargamos a este Rey de Reyes y Señor de señores. Mis hermanos, en este domingo de entrada triunfal, que el Señor entre a nuestros corazones y que no hagamos este evento de Domingo de Ramos solamente por tradición. Él es el Rey de Reyes, Él merece la alabanza, pero no es un rey que podamos manipular. Él es el Rey que debemos obedecer siempre y someternos a Él. Oremos a Dios. Padre, en esta tarde, tú eres Rey, no solamente este domingo, tú eres Rey todos los días de nuestra vida hasta la eternidad, Padre. Ayúdanos a entender las implicaciones de esta entrada triunfal. Tú eres el Mesías prometido, veniste a este mundo a morir por nosotros, nos das el perdón, nos das la salvación. Y un día vas a volver, pero ya no en un pollino, sino en un caballo blanco, con una espada y con tu ejército, todos brillantes, todos de blanco. Dios, ayúdanos que en nuestra vida seamos un pollino, que te carguemos y que te glorifiquemos. Y que todo lo que pase en nuestra vida sea para darte la honra y la gloria a ti. Todo esto, Padre, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.